Nunca pensé que mi propia nuera sería capaz de robarme en mi propia casa. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad esa mañana, lo que vi me dejó sin aliento. No solo había tomado todo mi dinero y mis regalos de cumpleaños. Había algo mucho más perturbador en esas imágenes. Algo tan impactante que cuando el policía lo vio, se quedó completamente en shock. Todo comenzó el día después de mi cumpleaños número 69. Había sido una celebración hermosa. La mesa llena de risas, abrazos sinceros, y esos regalos que tanto me emocionaron. Mis hijos, mis nietos, todos reunidos celebrando mi vida. Camilo había llegado con Naila, mi nuera, y por primera vez en meses sentí que éramos una familia completa otra vez. Los $700 que me regalaron estaban guardados en mi joyero especial, junto con los sobres que contenían otros $500 más. Era dinero que quería usar para ese viaje que tanto había soñado. Naila había estado especialmente cariñosa durante la fiesta. Me abrazó varias veces, me dijo lo mucho que me quería, incluso me ayudó a recoger los platos después de la cena. Su comportamiento me había parecido extraño porque hacía meses que apenas me dirigía la palabra. Siempre había sido fría conmigo, distante, como si mi presencia le molestara. Pero ese día fue diferente. Me preguntó sobre mi salud, se interesó por mis planes. Incluso me elogió el vestido verde que había elegido para mi cumpleaños. Durante la cena, la vi observando cada regalo que abría. Sus ojos seguían cada sobre con dinero, cada caja con joyería. Pensé que era curiosidad normal, el interés natural de una nuera por ver qué regalos recibía su suegra. Nunca imaginé que estaba memorizando cada detalle, catalogando cada objeto valioso como si fuera un inventario. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé recogiendo los últimos platos. Naila se ofreció a ayudarme a guardar los regalos. La dejé entrar a mi habitación, le mostré dónde iba a guardar el dinero, en mi joyero de madera tallada que había sido de mi madre. Incluso le conté cuánto dinero había recibido en total, emocionada por poder compartir mi alegría con ella. Desperté esa mañana con una sensación extraña en el pecho. La casa se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado durante la noche. El silencio era demasiado pesado, demasiado profundo. Me levanté despacio, como siempre hago, y caminé hacia la cocina para preparar mi café matutino. Pero algo no estaba bien. Los cajones de la cocina estaban ligeramente abiertos. Las gavetas que siempre mantengo perfectamente cerradas tenían pequeños espacios que no recordaba haber dejado así. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un presentimiento terrible se instaló en mi pecho como una piedra fría. Con pasos temblorosos, me dirigí hacia mi habitación. El joyero donde había guardado el dinero estaba en su lugar, pero cuando lo abrí, mi mundo se desplomó. Vacío. Completamente vacío. Los $1,200 habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Mis manos temblaron mientras buscaba desesperadamente en cada rincón del joyero, esperando que fuera solo un error, que quizás había guardado el dinero en otro lugar. Revisé cada compartimento, cada pequeño espacio secreto que tenía esa reliquia familiar. Pero no había nada. Ni un solo billete. Corrí hacia la sala donde había dejado los otros regalos. Las cajas hermosas que contenían la joyería que me habían obsequiado, los perfumes importados de Francia, incluso el reloj dorado que mi nieta había elegido especialmente para mí. Todo había desaparecido. Solo quedaban los espacios vacíos donde antes estaban mis tesoros, como heridas abiertas en mi corazón. La realidad me golpeó como un puño en el estómago. Alguien había entrado a mi casa y había robado todo lo que tanto significaba para mí. Pero no era cualquier ladrón común. Las puertas estaban intactas, las ventanas cerradas y con seguro. No había signos de forcejeo, no había cristales rotos, no había nada que indicara una entrada violenta. Quien había hecho esto conocía mi casa perfectamente, sabía exactamente dónde buscar, tenía acceso libre a mi hogar. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme en el sofá para no caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, empapando mi camisa de dormir. No era solo el dinero lo que me dolía, aunque esa cantidad representaba meses de mis ahorros de pensión. Era la traición. Era saber que alguien en quien confiaba había violado mi hogar, mi intimidad, mi corazón de la manera más cruel posible. El dolor en mi pecho se intensificó. Sentí como si me hubieran arrancado algo vital, algo que nunca podría recuperar.
La seguridad en mi propia casa, la confianza en mi familia, la paz que había construido durante tantos años. Todo eso se había evaporado en una sola noche. En ese momento de desesperación, recordé las cámaras de seguridad. Mi hijo Eliseo me las había instalado hace unos meses después de varios robos en el vecindario. Yo había protestado, diciendo que no las necesitaba, que mi barrio era seguro. Pero él insistió, preocupado por mi seguridad. Nunca imaginé que esas cámaras se convertirían en la clave para descubrir una traición tan devastadora. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, encendí el televisor y busqué el control remoto del sistema de vigilancia. Necesitaba saber quién había sido. Necesitaba ver con mis propios ojos a la persona que me había traicionado de esta manera tan despiadada. Mis dedos temblaron mientras presionaba los botones del control remoto. El sistema de cámaras se activó y apareció el menú en la pantalla. Seleccioné la opción de revisar las grabaciones de la noche anterior. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. La imagen apareció en blanco y negro, mostrando mi sala de estar vacía a las 11 de la noche. Todo parecía normal. Aceleré la grabación, viendo las horas pasar rápidamente. Medianoche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Nada. Solo mi casa en silencio, durmiendo en paz como yo creía que estaba haciendo. Entonces, a las 3:27 de la madrugada, vi una sombra moviéndose cerca de la puerta principal. Mi respiración se detuvo. La figura era delgada, caminaba con confianza, sin prisa. Conocía perfectamente el lugar. Reduje la velocidad de reproducción para ver mejor. Cuando la persona entró en el rango de la cámara de la sala, mi mundo se desplomó por segunda vez esa mañana. Era Naila, mi nuera. La mujer que había abrazado cariñosamente apenas unas horas antes, que me había dicho cuánto me quería, que me había ayudado a guardar mis regalos. La vi moverse por mi casa como si fuera suya. No encendió las luces, pero conocía cada rincón, cada mueble. Se dirigió directamente hacia mi habitación. La cámara del pasillo la siguió mientras abría la puerta de mi cuarto con una llave. Una llave que yo no sabía que tenía. Mi sangre se heló. Cuando había tenido acceso a mis llaves para hacer una copia, la vi entrar a mi habitación y dirigirse sin vacilación hacia mi joyero. Sus movimientos eran calculados, precisos. No estaba nerviosa, no miraba hacia los lados con miedo. Esto no era un impulso. Era un plan que había estado preparando durante mucho tiempo. Abrió mi joyero con la misma familiaridad que yo tenía. Sacó todos los billetes, los contó rápidamente bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana, y los guardó en su bolsa. Después se dirigió hacia la sala y comenzó a recoger mis regalos uno por uno. El reloj dorado, las joyas, los perfumes. Todo desapareció en su bolsa como si fuera suyo por derecho. Pero entonces vi algo que me heló la sangre completamente. Naila no solo estaba robando. Se detuvo frente al retrato familiar que tengo en la sala, el que muestra a toda mi familia reunida el año pasado. Con una sonrisa fría que nunca le había visto antes, tomó el marco y lo tiró al suelo con deliberada crueldad. El cristal se hizo pedazos, y la imagen de mi familia quedó destruida entre los fragmentos. Eso no era parte de un robo. Eso era pura maldad. Era un mensaje de odio dirigido directamente a mí. Pero lo peor estaba por venir. La vi sacar su teléfono celular y comenzar a tomar fotografías de mi casa. No eran fotos casuales. Las tomó de manera sistemática, capturando cada habitación, cada mueble valioso, cada detalle de mi hogar. Cuando llegó a mi habitación, fotografió el interior de mi armario, mis medicamentos en la mesita de noche, incluso el pequeño cofre donde guardo los documentos importantes. Mi mente se llenó de terror al entender lo que estaba viendo. Naila no había venido solo a robar mis regalos de cumpleaños. Estaba catalogando toda mi casa, documentando mis pertenencias, estudiando mis rutinas. Estaba preparando algo mucho más grande, algo mucho más siniestro. La vi caminar hacia la cocina y abrir cada cajón, cada armario. Fotografió el contenido de mi despensa, mis utensilios, incluso revisó la fecha de vencimiento de mis medicamentos para la presión arterial. Era como si estuviera haciendo un inventario completo de mi vida, de mis vulnerabilidades, de mis debilidades. Después la observé dirigirse hacia mi estudio, donde guardo todos mis papeles importantes. Mi testamento, mis pólizas de seguro, los documentos de la casa.
La vi fotografiar cada papel, cada documento legal. Sus manos se movían con la precisión de alguien que sabía exactamente qué estaba buscando. En ese momento entendí la horrible verdad. Naila no había venido a robar por dinero. Había venido a estudiarme, a conocer cada detalle de mi situación financiera, de mi salud, de mi vida. Estaba planificando algo mucho más elaborado que un simple robo. La vi revisar mi refrigerador, contar mis medicamentos, incluso abrir el armario donde guardo mis facturas médicas. Cada fotografía que tomaba era una pieza más de un rompecabezas que yo aún no lograba descifrar completamente, pero que me llenaba de un terror profundo. Cuando terminó su macabro inventario, se dirigió hacia la puerta. Pero antes de irse, hizo algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Se detuvo frente al espejo del recibidor, se arregló el cabello, y sonrió. Una sonrisa satisfecha, triunfante, como si acabara de completar exitosamente una misión muy importante. Salió de mi casa a las 5:15 de la madrugada, cerrando la puerta con la misma llave que había usado para entrar. Como si nada hubiera pasado. Como si acabara de visitar a su querida suegra en una mañana normal. Me quedé paralizada frente al televisor, con las imágenes reproduciéndose una y otra vez en mi mente. No era solo una ladrona. Era algo mucho peor. Era una depredadora que había estado estudiándome, esperando el momento perfecto para atacar. Y yo, en mi ingenuidad, le había facilitado todo el trabajo invitándola a mi habitación, mostrándole dónde guardaba mi dinero, confiando en ella como en una hija. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia que crecía en mi pecho como un incendio. Naila había violado no solo mi hogar, sino mi confianza, mi familia, mi vida entera. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Necesitaba llamar a la policía inmediatamente. Pero también sabía que necesitaba llamar a mi hijo Camilo. Necesitaba que supiera el tipo de mujer con la que estaba casado. Necesitaba que entendiera que su esposa no era la víctima inocente que pretendía ser, sino una manipuladora calculadora que había estado planeando esto durante quién sabe cuánto tiempo. Marqué primero el número de la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba la situación al oficial que me atendió. Esta revelación cambiaría todo. No había vuelta atrás. El oficial de policía llegó a mi casa en menos de 30 minutos. Era un hombre mayor, de cabello canoso, con una mirada comprensiva que me tranquilizó un poco. Se presentó como el sargento Mendoza y me pidió que le contara todo lo que había pasado. Con voz entrecortada, le expliqué sobre mi cumpleaños, sobre el comportamiento extraño de Naila, sobre el robo y sobre lo que había visto en las cámaras. Cuando le mostré las grabaciones, su expresión cambió completamente. Vi cómo sus ojos se endurecían mientras observaba a Naila moverse por mi casa con esa familiaridad perturbadora. Pero cuando llegamos a la parte donde ella fotografiaba sistemáticamente cada rincón de mi hogar, cada documento, cada detalle de mi vida privada, el sargento se puso visiblemente tenso. «Señora Dolores», me dijo con gravedad, «esto no es un robo común. Lo que estamos viendo aquí es algo mucho más serio. Esta mujer estaba recopilando información sobre usted de manera muy sistemática. Esto podría ser preparación para algo más grande». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Le pregunté qué tipo de cosas más grandes, pero su respuesta me heló la sangre. Fraude de identidad, estafas a personas mayores, incluso cosas peores. He visto casos donde los perpetradores usan esta información para manipular a las víctimas, para hacerlas dependientes, para controlar sus finanzas y su vida. Mi mente comenzó a procesar todas las interacciones que había tenido con Naila durante los últimos meses. Su súbito interés en mi salud, sus preguntas sobre mis medicamentos, su insistencia en conocer detalles sobre mis finanzas. Todo encajaba perfectamente en un patrón que yo había sido demasiado inocente para reconocer. El sargento me explicó que necesitaríamos más evidencia antes de arrestar a Naila. Las grabaciones eran buenas, pero necesitábamos ser estratégicos. ¿Tiene manera de contactarla sin que sospeche?, me preguntó. Necesitamos que confiese o que cometa otro error. En ese momento sonó mi teléfono. Era Camilo, mi hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Sabría él lo que había hecho su esposa? ¿Sería cómplice de todo esto? Mamá, dijo su voz al otro lado de la línea, Naila me dijo que quiere ir a visitarte esta tarde.
Dice que se sintió muy mal por cómo te trató en el pasado y quiere disculparse contigo. ¿Te parece bien si van juntos? La ironía era cruel. Naila quería regresar a la escena del crimen. Miré al sargento, quien había escuchado la conversación. Me hizo señas de que aceptara. Dile que sí, susurró, pero no menciones nada sobre las cámaras o sobre la policía. Por supuesto, hijo, respondí tratando de controlar mi voz. Dile que los estaré esperando. ¿A qué hora vendrán? Alrededor de las 4 de la tarde. Naila dice que quiere traerte algo especial para compensar por todos los años que has sido distante contigo. Después de colgar, el sargento y yo desarrollamos un plan. Él se escondería en la casa de mi vecina, desde donde podría monitorear todo lo que pasara. Yo actuaría normal, como si no supiera nada. La idea era hacer que Naila se sintiera cómoda y segura, para ver si confesaba algo o si intentaba hacer algo más. Las horas hasta las 4 de la tarde se sintieron eternas. Cada minuto arrastraba una ansiedad que me carcomía por dentro. Me cambié de ropa 3 veces, sin saber qué ponerme para enfrentar a la mujer que me había traicionado de manera tan vil. Finalmente elegí un vestido gris sencillo, algo que me diera confianza pero que no levantara sospechas. Practiqué frente al espejo cómo actuar natural, cómo sonreír sin que se notara la rabia que sentía, cómo hablar con normalidad cuando lo que quería era gritarle todas las verdades que se había ganado. Era la actuación más importante de mi vida, y de ella dependía que Naila pagara por lo que había hecho. A las 4 en punto exacto, escuché el auto de Camilo estacionarse frente a mi casa. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Respiré profundo, me armé de valor, y caminé hacia la puerta para abrir. Camilo me saludó con su abrazo de siempre, cálido y sincero. Pero cuando Naila se acercó, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme. Me abrazó con la misma ternura falsa de la noche anterior, y me susurró al oído: Dolores, necesito hablar contigo. Hay algo muy importante que tengo que decirte. Mi sangre se heló. ¿Qué más podría querer de mí? ¿Qué otro plan macabro estaría tramando en su mente retorcida? Los invité a pasar a la sala. Camilo se veía genuinamente feliz de vernos juntas, de pensar que finalmente su madre y su esposa tendrían una buena relación. Mi pobre hijo no tenía idea de con qué clase de víbora estaba casado. Naila llevaba una bolsa grande colgada del hombro. Una bolsa que me resultó familiar. Era la misma que había usado la noche anterior para llevarse mis pertenencias. La desfachatez era increíble. Había venido a mi casa con la misma bolsa que había usado para robarme, como si fuera un trofeo de guerra. Dolores, comenzó Naila con voz melosa, he estado pensando mucho en nuestra conversación de anoche. Sobre el dinero que guardas, sobre tus planes de viaje, sobre todas tus cosas valiosas. Mis manos se crisparon, pero mantuve la compostura. Así, ¿qué hay con eso? Bueno, continuó, me preocupa mucho tu seguridad. Una mujer de tu edad, viviendo sola, con tanto dinero en efectivo en la casa. No es seguro, Dolores. Podrían robarte. La hipocresía era tan descarnada que me dieron ganas de vomitar. Pero mantuve mi expresión serena y le pedí que continuara. He estado pensando que tal vez yo podría ayudarte a cuidar tu dinero. Guardarlo en un lugar más seguro. Y también he estado pensando en todos esos documentos importantes que tienes. Tu testamento, tus seguros. Deberías dejar que alguien de confianza los maneje por ti. Ahí estaba. El verdadero plan de Naila. No había venido solo a robar mis regalos de cumpleaños. Había venido a apoderarse de toda mi vida, de todas mis posesiones, de todo mi futuro. Quería hacerse cargo de mis finanzas, controlar mis decisiones, probablemente hasta de mi salud. Es una idea interesante, respondí cuidadosamente, pero no entiendo por qué de repente te preocupas tanto por mí. Naila sonrió con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Dolores, siempre me he preocupado por ti. Solo que antes no sabía cómo demostrártelo. Pero ahora quiero que seamos una verdadera familia. Camilo sonreía orgulloso, pensando que presenciaba una reconciliación hermosa entre su madre y su esposa. No se imaginaba que estaba viendo a una depredadora tratando de atrapar a su presa. Y dime, Naila, pregunté con la voz más inocente que pude lograr, ¿cómo exactamente me ayudarías con mi dinero?
Sus ojos brillaron con una codicia que trató de disimular detrás de una expresión de preocupación maternal. Bueno, Dolores, continuó Naila con esa voz melosa que ahora me daba escalofríos, yo podría abrir una cuenta conjunta contigo. De esa manera, si algo te pasa, si te enfermas o tienes algún accidente, yo podría manejar tus finanzas inmediatamente, sin complicaciones legales, sin esperar trámites burocráticos. Camilo asintió entusiasmado. Mamá, es una idea genial. Naila estudió administración, sabe de estas cosas. Y así tendrías a alguien de la familia cuidando de ti. Mi hijo realmente creía que su esposa estaba siendo generosa. No podía ver la trampa que se estaba tendiendo frente a sus propios ojos. Naila había jugado perfectamente sus cartas, usando el amor de Camilo hacia mí como su arma más poderosa. Y también, agregó Naila, he estado pensando en tu testamento. Camilo me contó que lo hiciste hace muchos años. Las cosas cambian, Dolores. Deberías actualizarlo, incluir a los nietos, asegurarte de que todo esté bien organizado para cuando llegue el momento. La sangre me hervía en las venas. Esta mujer no solo había robado mis regalos de cumpleaños, sino que ahora estaba aquí, en mi sala, planeando apoderarse de toda mi herencia. Y lo peor de todo era que estaba usando a mi propio hijo como cómplice involuntario de su plan diabólico. Es muy considerado de tu parte preocuparte por eso, respondí manteniendo la calma. Pero dime, ¿qué te hizo cambiar de opinión sobre mí tan repentinamente? Hace apenas una semana apenas me dirigías la palabra. Por primera vez, vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Pero se recuperó rápidamente. Dolores, he estado reflexionando mucho últimamente. Me di cuenta de que he sido injusta contigo. Tú eres la madre de mi esposo, la abuela de mis hijos. Deberíamos ser aliadas, no enemigas. Aliadas, repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. Y en esta alianza, ¿yo qué ganaría exactamente? Ganarías tranquilidad, respondió sin vacilar. La tranquilidad de saber que alguien joven, capaz, está cuidando de tus intereses. No tendrías que preocuparte por pagar facturas, por recordar citas médicas, por manejar inversiones. Yo me encargaría de todo. Era el plan perfecto. Hacerme completamente dependiente de ella, quitarme toda autonomía, convertirme en una marioneta en sus manos. Y cuando finalmente me sintiera lo suficientemente vulnerable, probablemente me convencería de firmar documentos que le darían control total sobre mis bienes. Suena muy tentador, mentí, pero no sé si estoy lista para algo tan drástico. ¿No podríamos empezar con algo más pequeño? Los ojos de Naila se iluminaron. Pensó que había mordido el anzuelo. Por supuesto, Dolores. Podríamos empezar con una cuenta pequeña. Digamos, con el dinero que recibiste ayer de cumpleaños. Solo para que veas cómo funciona el sistema. Mi corazón se detuvo. Estaba pidiendo exactamente el dinero que ya me había robado. ¿Cómo podía ser tan descarada? ¿Realmente pensaba que yo iba a darle voluntariamente el dinero que ya se había llevado? El dinero de ayer, repetí lentamente. ¿Te refieres a los $1,200 que me regalaron? Exactamente, respondió con una sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. Ese dinero estaría mucho más seguro en una cuenta bancaria que guardado aquí en tu casa. Camilo se inclinó hacia adelante. Mamá, Naila tiene razón. Después de todos los robos que ha habido en el barrio, no es seguro tener tanto dinero en efectivo aquí. La ironía era tan cruel que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Mi propio hijo me estaba aconsejando proteger mi dinero de ladrones, mientras la ladrona que me había robado estaba sentada en mi sofá, planificando robarme aún más. Bueno, dije pausadamente. Tendría que ir a buscar el dinero entonces. Lo tengo guardado en mi habitación. Perfecto, exclamó Naila, quizás con demasiado entusiasmo. Yo te acompaño. Así aprovecho para ver dónde tienes guardadas tus cosas valiosas. Para saber qué más deberíamos proteger. Se puso de pie inmediatamente, claramente ansiosa por regresar a la escena de su crimen. Quería ver si yo había notado el robo, si había descubierto algo. O tal vez quería asegurarse de que no había dejado evidencia incriminatoria. No es necesario, respondí firmemente. Prefiero ir sola. Es algo muy personal para mí. Por primera vez desde que había llegado, Naila mostró irritación.
Dolores, somos familia. No hay nada personal entre nosotras. Hay muchas cosas personales entre nosotras, repliqué con una firmeza que la sorprendió. Más de las que tú imaginas. Camilo nos miró confundido. Podía sentir que la tensión en el ambiente había cambiado, pero no entendía por qué. ¿Está todo bien, mamá? ¿Pasa algo? Era el momento de la verdad. Podía seguir con la charada, continuar fingiendo que no sabía nada, esperar a que Naila cometiera más errores. O podía terminar con esta farsa de una vez por todas. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Podía ver la casa de mi vecina, donde sabía que el sargento Mendoza estaba esperando la señal que habíamos acordado. Si yo cerraba las cortinas, él sabría que era hora de intervenir. Naila, dije sin voltearme hacia ella, hay algo que tengo que decirte. Algo muy importante. ¿Qué cosa, Dolores? Esta mañana, cuando desperté, algo muy extraño había pasado en mi casa. Escuché que Naila se movía nerviosamente en el sofá. ¿Qué tipo de cosa extraña? Me volteé lentamente hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Alguien había entrado durante la noche. Alguien que conocía perfectamente mi casa, que tenía llaves, que sabía exactamente dónde buscar mis cosas más valiosas. El color desapareció completamente de su rostro. Camilo se incorporó alarmado. ¿Qué? ¿Entraron ladrones? ¿Por qué no nos llamaste inmediatamente? Oh, sí los llamé, continué sin apartar la mirada de Naila. Llamé a la persona indicada para este tipo de situaciones. ¿Y sabes qué fue lo más interesante de todo? Naila estaba completamente pálida ahora, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo cámaras de seguridad? Cámaras que grabaron absolutamente todo lo que pasó anoche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camilo nos miraba confundido, tratando de entender qué estaba pasando. Naila se había quedado completamente inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un auto. No sé de qué hablas, murmuró finalmente, pero su voz salió quebrada, sin convicción. ¿No sabes? Pregunté acercándome lentamente hacia ella. ¿No sabes de las 3:27 de la madrugada? ¿No sabes de las fotografías que tomaste de cada rincón de mi casa? ¿No sabes del retrato familiar que rompiste deliberadamente? Camilo se puso de pie bruscamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué fotografías habla mamá? Naila intentó hablar, pero no salían las palabras. Sus ojos se movían desesperadamente, buscando una escapatoria que no existía. En ese momento, cerré las cortinas. En menos de un minuto, escuché los pasos firmes del sargento Mendoza acercándose a mi puerta principal. Había estado esperando la señal, y ahora venía a enfrentar a la mujer que había violado mi hogar de la manera más despreciable. Naila se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de pánico. Dolores, yo puedo explicarte todo. No es lo que parece. Yo solo estaba. ¿Estabas qué? La interrumpí con una voz que no reconocí como mía, cargada de toda la rabia que había estado conteniendo durante horas. ¿Estabas cuidando mis cosas? ¿Estabas protegiéndome de los ladrones? Camilo nos miraba como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. Mamá, por favor, explícame qué está pasando. Naila estuvo aquí anoche. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Ese debe ser el sargento Mendoza, anuncié con satisfacción. Le pedí que viniera para que pudiera ver las grabaciones con sus propios ojos. El color que quedaba en el rostro de Naila desapareció completamente. Se tambaleó como si fuera a desmayarse y tuvo que agarrarse del respaldo del sofá para mantenerse en pie. No, no puede ser, yo. Mamá, dijo Camilo con voz temblorosa, ¿llamaste a la policía? Por supuesto que llamé a la policía, respondí dirigiéndome hacia la puerta. Cuando alguien entra a tu casa sin permiso y te roba $1,200 más todos tus regalos de cumpleaños, eso es exactamente lo que haces. Abrí la puerta y el sargento Mendoza entró con la autoridad que solo puede tener un oficial de la ley. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, haciendo que la sala se sintiera más pequeña y tensa. Señora Dolores, me saludó profesionalmente, ¿está lista para mostrarme las evidencias que discutimos? Completamente lista, sargento.
Camilo se acercó a nosotros con pasos vacilantes. Disculpe, oficial, creo que hay un malentendido. Mi esposa nunca haría algo así. Debe haber una explicación. El sargento miró a Camilo con compasión. Había visto muchos casos como este, familias destruidas por la codicia y la traición. Señor, su nombre es Camilo. Soy el hijo de la señora Dolores y el esposo de Naila. Camilo, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, pero su madre tiene evidencia muy convincente de lo que ocurrió anoche. Naila había permanecido inmóvil junto al sofá, como si estuviera paralizada. Pero cuando el sargento mencionó la evidencia, finalmente reaccionó. Esto es ridículo, dijo con una voz que intentaba sonar indignada pero que salía quebrada. Van a creerle a una mujer mayor confundida antes que a mí. La frase salió de su boca como una bofetada. ¿Una mujer mayor confundida? Después de todo lo que había hecho, todavía tenía la audacia de intentar hacerme ver como una anciana senil que no sabía lo que decía. ¿Confundida?, repetí lentamente. ¿Confundida cuando te vi abrir mi joyero con tu llave? ¿Confundida cuando te vi fotografiar mis documentos personales? ¿Confundida cuando te vi romper el retrato de mi familia? Camilo se volvió hacia su esposa con una expresión de horror creciente. Naila, ¿de qué llaves habla mi mamá? ¿Cómo ibas a tener llaves de esta casa? Por primera vez desde que había llegado el sargento, Naila encontró su voz. Camilo, amor, tu madre está inventando cosas. Yo nunca he tenido llaves de esta casa. Nunca haría algo así. Entonces será muy fácil demostrarlo, intervino el sargento. ¿Le importaría vaciar su bolsa, señora Naila? Y también me gustaría revisar sus bolsillos. No tienen derecho a registrarme, gritó Naila, abrazando su bolsa contra el pecho como si fuera un escudo. No han cometido ningún delito. Señora, dijo el sargento con paciencia profesional, si usted no tiene nada que ocultar, no debería tener problema con una búsqueda voluntaria. Pero si prefiere, puedo conseguir una orden de registro. Camilo miraba a su esposa con una expresión que nunca le había visto antes. La duda había comenzado a infiltrarse en su mente. Naila, por favor, solo muéstrales que no tienes nada. Así podremos aclarar este malentendido. No es un malentendido, explotó Naila finalmente. Tu madre me odia. Siempre me ha odiado. Está inventando todo esto para separarme de ti. Naila, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no necesito inventar nada. Las cámaras lo grabaron todo. Me dirigí hacia el televisor y encendí el sistema de vigilancia. Sargento, ¿le gustaría ver las grabaciones ahora? Sí, señora Dolores. Creo que sería muy esclarecedor para todos. Mientras configuraba el sistema, pude escuchar a Naila susurrando urgentemente a Camilo. Amor, tienes que creerme. Tu madre está loca. Está tratando de destruir nuestro matrimonio. Pero Camilo ya no respondía a sus súplicas. Su mirada estaba fija en la pantalla del televisor, esperando ver qué secretos revelarían las grabaciones. La imagen apareció en la pantalla, mostrando mi sala vacía a las 11 de la noche. Esta es la grabación de anoche, expliqué. Van a ver exactamente lo que pasó. Adelanté la grabación hasta las 3:27 de la madrugada. Cuando la figura de Naila apareció en la pantalla, moviéndose con esa confianza perturbadora por mi casa, el silencio en la sala se volvió absoluto. Camilo se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Naila, ¿qué estás haciendo en la casa de mi mamá a esa hora? Yo puedo explicarlo, tartamudeó Naila, pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. ¿Explicar qué?, preguntó el sargento. ¿Explicar por qué tiene una llave de esta casa? ¿Explicar por qué está robando dinero del joyero de la señora Dolores? En la pantalla, pudimos ver claramente cómo Naila abría mi joyero y sacaba todos los billetes. La evidencia era irrefutable, imposible de negar o explicar. Y esto es solo el comienzo, agregué. Esperen a ver lo que hace después. Cuando llegamos a la parte donde Naila fotografiaba sistemáticamente cada rincón de mi casa, cada documento, cada detalle de mi vida privada, Camilo se derrumbó en el sofá. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras veía a su esposa documentar la vida de su madre como si fuera un inventario comercial.
¿Por qué?, susurró Camilo mirando a Naila con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Por qué harías algo así? Naila ya no podía negar lo que todos estábamos viendo. Pero en lugar de mostrar remordimiento, su expresión se endureció. ¿Quieren saber por qué?, dijo con voz venenosa. Porque esta mujer tiene más dinero del que necesita. Porque vive sola en esta casa enorme mientras nosotros luchamos para pagar el alquiler. Porque es egoísta y nunca ha querido ayudar a su propia familia. Naila, gritó Camilo, horrorizado por las palabras de su esposa. No, Camilo. Es hora de que sepas la verdad, continuó Naila, con toda su máscara de bondad finalmente deshecha. Tu madre tiene suficiente dinero para ayudarnos con la casa, con los niños, con nuestros problemas. Pero prefiere guardárselo todo para ella. Solo piensa en sus viajes, en sus caprichos. El sargento se acercó a ella. Señora, nada de eso justifica entrar ilegalmente a una casa y robar. Yo no robé, gritó Naila. Tomé lo que nos correspondía por derecho. Sus propias palabras la condenaron. Acababa de confesar su crimen frente a un oficial de policía. El sargento Mendoza no perdió ni un segundo después de escuchar la confesión de Naila. Sacó sus esposas mientras le leía sus derechos. Señora, tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Naila comenzó a forcejear cuando vio las esposas acercándose a sus muñecas. No, esto es injusto. Camilo, haz algo. No dejes que me arresten. Mi hijo estaba sentado en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Las lágrimas corrían entre sus dedos mientras procesaba la magnitud de la traición de su esposa. Naila, ¿cómo pudiste hacerle esto a mi mamá? ¿Cómo pudiste hacérnoslo a nosotros? Lo hice por nosotros, gritó ella mientras el sargento la esposaba. Lo hice por nuestra familia. Tu madre tiene más dinero del que puede gastar en lo que le queda de vida. Eso no era decisión tuya, le respondió Camilo, poniéndose de pie con una furia que nunca le había visto antes. Esa no era tu decisión que tomar. El sargento completó el proceso de arresto y se dirigió hacia mí. Señora Dolores, necesitaré que venga a la estación mañana para hacer su declaración formal. También necesitaremos todas las grabaciones como evidencia. Por supuesto, sargento. Estaré ahí temprano. Antes de llevarse a Naila, el oficial se detuvo. Hay algo más que debo preguntarle, señora. En las grabaciones, vimos que su nuera fotografió muchos documentos personales. ¿Ha notado si falta algo más además del dinero y los regalos? Mi corazón se detuvo. Con todo el drama del arresto, no había pensado en revisar qué más podría haber tomado. No he revisado todo todavía. Le sugiero que haga un inventario completo. Si fotografió sus documentos, es posible que esté planeando usarlos para fraude de identidad o para acceder a sus cuentas bancarias. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué tan profundo era el plan de Naila? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Cuando el sargento se llevó a Naila, ella siguió gritando hasta que desapareció por la puerta. Esto no terminará aquí, Dolores. Te arrepentirás de haberme hecho esto. Camilo, no dejes que destruya nuestra familia. La puerta se cerró, y finalmente quedamos solos. Mi hijo y yo, en medio de los escombros de lo que una vez había sido nuestra familia unida. Camilo se derrumbó nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento tanto. No tenía idea. Nunca sospeché que ella fuera capaz de algo así. Me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. A pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo mi hijo. Él también era una víctima en todo esto. Hijo, tú no tienes la culpa de nada. Pero debí haberme dado cuenta, sollozó. Debí haber visto las señales. En los últimos meses, Naila había estado haciendo preguntas extrañas sobre ti. Sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tus planes. Pensé que finalmente se estaba interesando en ti como parte de la familia. Ella es muy inteligente, Camilo. Sabía exactamente cómo manipular la situación para que nadie sospechara. ¿Cómo conseguiste las cámaras de seguridad?, me preguntó. Nunca me dijiste que las tenías. Tu hermano Eliseo me las instaló hace unos meses. Yo no quería,
pero él insistió después de los robos en el vecindario. Gracias a Dios que no le hice caso. Camilo se incorporó y me miró con ojos enrojecidos. Eliseo sabe lo que pasó. No todavía. Quería manejar esto primero contigo. Eres su esposo. Tenías derecho a saberlo antes que nadie. Necesito llamar a un abogado, murmuró Camilo. Necesito saber cuáles son mis opciones. Tengo 2 hijos con ella, mamá. Mis hijos. ¿Cómo les explico que su madre es una ladrona? Mi corazón se partió por él. Y también por mis nietos, que tendrían que crecer sabiendo lo que había hecho su madre. Lo resolveremos juntos, hijo. Paso a paso. Camilo me abrazó fuertemente. Mamá, perdóname. Perdóname por traer a esa mujer a tu vida. Perdóname por no protegerte. No tienes nada que perdonarte, le susurré mientras lo consolaba. Naila nos engañó a todos. Después de que Camilo se fue, prometiéndome que regresaría al día siguiente para ayudarme con el inventario, me quedé sola en mi casa. El silencio era abrumador, pero por primera vez en todo el día, era un silencio pacífico. Caminé hacia mi habitación y comencé a revisar sistemáticamente todos mis documentos. El sargento tenía razón en estar preocupado. Naila había fotografiado todo, mi testamento, mis pólizas de seguro, mis estados de cuenta bancarios, incluso mis expedientes médicos. Llamé inmediatamente a mi banco para reportar el posible fraude. También llamé a mi compañía de seguros y a todos los lugares donde tenía cuentas importantes. Tenía que cambiar contraseñas, actualizar medidas de seguridad, asegurarme de que Naila no pudiera usar la información que había robado. Mientras hacía estas llamadas, me di cuenta de algo. A pesar del horror de lo que había pasado, me sentía fuerte. Me sentía poderosa. Había enfrentado a mi atacante, había reunido la evidencia, había logrado que la justicia se hiciera cargo del caso. Durante 69 años había sido una mujer gentil, confiada, que veía lo mejor en las personas. Pero hoy había descubierto que también tenía una fuerza feroz cuando era necesario defender lo que era mío. La noche cayó sobre mi casa, pero ya no sentía miedo. Las cámaras seguían grabando, las puertas estaban aseguradas, y Naila estaba donde merecía estar, tras las rejas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mañana comenzaría el proceso legal real. Tendría que testificar, tendría que revivir todo lo que había pasado. Y tendría que ayudar a mi familia a sanar de esta traición devastadora. Me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito. Mañana sería un día difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentar lo que viniera. Naila había subestimado gravemente con quien se estaba metiendo. Pensó que encontraría a una anciana indefensa y vulnerable. En lugar de eso, había despertado a una mujer que no iba a dejarse pisotear por nadie. La batalla había comenzado, y yo tenía la intención de ganarla. 3 semanas después del arresto de Naila, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. La noticia del caso se había extendido por todo el vecindario, y aunque inicialmente me sentí incómoda con la atención, pronto descubrí que no era la única mujer mayor que había sido víctima de este tipo de manipulación familiar. Mi vecina Claudia me visitó un martes por la tarde. Traía consigo una historia que me heló la sangre. Su propio yerno había estado robándole dinero de su cuenta de ahorros durante meses, falsificando su firma en cheques pequeños que ella nunca notaba porque confiaba en él para manejar sus finanzas. Dolores, me dijo con lágrimas en los ojos, cuando escuché lo que te pasó, finalmente tuve el valor de revisar mis propios estados de cuenta. Me ha robado más de $3,000 en los últimos 6 meses. Esa conversación me abrió los ojos a una realidad que no había considerado antes. Mi caso no era aislado. Era parte de un patrón mucho más grande de abuso hacia personas mayores, especialmente por parte de familiares en quienes confiábamos ciegamente. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había considerado antes. Llamé al centro comunitario local y pregunté si podía organizar una charla sobre mi experiencia. Quería advertir a otras personas mayores sobre las señales que había pasado por alto, sobre la importancia de proteger su información personal, sobre el valor de las cámaras de seguridad. La respuesta fue abrumadora. El centro me informó que había una lista de espera de más de 50 personas que querían escuchar mi historia. Aparentemente, muchas familias estaban lidiando con situaciones similares, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ellas.
Mi primera charla fue en un salón pequeño que se llenó completamente. Había mujeres de mi edad, pero también hijos preocupados por sus padres, e incluso algunos trabajadores sociales que querían entender mejor estas situaciones. Conté mi historia desde el principio. El comportamiento extraño de Naila, su súbito interés en mis finanzas, las fotografías que tomó de mis documentos personales. Pero lo más importante que compartí fue cómo había manejado la situación, sin pánico, reuniendo evidencia, involucrando a las autoridades apropiadas. Una mujer llamada Melissa se acercó después de la charla. Dolores, mi nieta ha estado preguntándome sobre mi testamento últimamente. Dice que está preocupada por mi salud, pero algo se siente extraño en la manera como lo pregunta. Le expliqué las señales de alarma que había aprendido, preguntas demasiado específicas sobre finanzas, ofertas de ayuda con documentos importantes, insistencia en obtener acceso a cuentas bancarias, comportamientos que parecen generosos pero que en realidad buscan información. Después de esa primera charla, comencé a recibir llamadas telefónicas. Mujeres que habían identificado comportamientos sospechosos en sus propias familias. Hombres mayores que se dieron cuenta de que sus cuidadores podrían estar aprovechándose de ellos. Incluso algunos familiares que habían notado comportamientos preocupantes en sus cónyuges o hermanos. El caso legal contra Naila progresaba steadily. Mi abogado me informó que ella había sido acusada formalmente de robo en primer grado, entrada ilegal e intento de fraude. Las grabaciones de video habían proporcionado evidencia irrefutable, y su propia confesión frente al sargento Mendoza había sellado su destino. Pero lo que más me impactó fue descubrir que yo no había sido su primera víctima. Durante la investigación, la policía descubrió que Naila había estado involucrada en un esquema similar con la abuela de una amiga suya el año anterior. Esa mujer había sido demasiado avergonzada para reportar el incidente, pero cuando se enteró de mi caso, decidió presentarse como testigo. Señora Dolores, me explicó el detective a cargo del caso, su valor para denunciar y su evidencia han ayudado a que podamos construir un patrón de comportamiento criminal. Esto hará que el caso contra ella sea mucho más sólido. Camilo había comenzado el proceso de divorcio inmediatamente después del arresto. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Mamá, me dijo, no puedo seguir casado con alguien que es capaz de hacerte esto a ti. Los niños merecen crecer sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. La custodia de mis nietos se había convertido en una batalla legal compleja. Naila desde la cárcel reclamaba que Camilo me estaba manipulando para que testificara en su contra. Pero los abogados de Camilo tenían evidencia clara de que ella representaba un riesgo para el bienestar de los niños. Durante estas semanas difíciles, descubrí algo sobre mí misma que no sabía que existía. Tenía una resistencia emocional que había permanecido dormida durante décadas. Cada obstáculo, cada nueva revelación sobre los crímenes de Naila, solo fortalecía mi determinación de ver que se hiciera justicia. Eliseo había regresado de su viaje de negocios, completamente conmocionado por lo que había pasado. Mamá, me siento horrible por no haber estado aquí cuando me necesitabas. Hijo, le respondí, tus cámaras de seguridad me salvaron. Si no hubiera tenido esa evidencia, nadie me habría creído. Pero debí haber visto las señales antes, insistió. Debí haber notado que algo no estaba bien con Naila. Eliseo, ella engañó a todos nosotros. Era una manipuladora experta. Probablemente había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Las charlas en el centro comunitario se habían convertido en una actividad semanal. Cada sesión traía nuevas historias, nuevas preguntas, nuevos casos de personas que habían identificado situaciones sospechosas en sus propias vidas. Una tarde, una mujer mayor llamada Karina me abordó después de una de mis presentaciones. Dolores, mi situación es diferente. No es un familiar quien me está robando. Es mi cuidadora. Pero después de escuchar tu historia, me di cuenta de que ha estado tomando dinero de mi bolsa cuando va al supermercado por mí. Le expliqué los pasos que debía tomar, documentar las discrepancias, instalar cámaras si era posible, contactar a una agencia de confianza para reportar el abuso. Lo más importante, le dije, es que no te quedes callada. Estas personas cuentan con nuestro silencio para seguir aprovechándose. Un mes después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era un periodista del periódico local que había escuchado sobre mi caso y quería hacer una historia sobre el abuso a personas mayores en nuestra comunidad. Inicialmente dudé.
No quería convertirme en una figura pública. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que mi historia podría ayudar a muchas más personas si se difundía más ampliamente. La entrevista se publicó en la primera página del periódico local. El titular decía: abuela de 69 años atrapa a su nuera robándole con cámaras de seguridad. Pero el artículo no se enfocaba solo en el crimen, sino también en mi respuesta. Cómo había manejado la situación, cómo había reunido evidencia, cómo había transformado mi experiencia traumática en una plataforma para ayudar a otros. La respuesta fue inmediata. Mi teléfono no paraba de sonar. Estaciones de radio locales querían entrevistas. Otros centros comunitarios me invitaban a dar charlas. Incluso recibí llamadas de otras ciudades donde querían que compartiera mi experiencia. Lo más gratificante fueron las llamadas de personas que habían leído el artículo y habían tomado acción en sus propias situaciones. Una mujer había descubierto que su hijo estaba forjando cheques. Un hombre había encontrado a su nieta robando medicamentos de su botiquín. Varias personas habían instalado cámaras de seguridad en sus hogares. Pero también hubo consecuencias inesperadas. Recibí algunas llamadas amenazantes de personas que decían que estaba destruyendo familias al alentar a las personas mayores a desconfiar de sus seres queridos. Señora Dolores, me dijo una voz masculina desconocida por teléfono, debería tener cuidado con meterse en asuntos que no le importan. No todos aprecian lo que está haciendo. Estas llamadas me asustaron inicialmente, pero después las reporté a la policía. El sargento Mendoza me aseguró que aumentarían las patrullas en mi vecindario y me dieron un número directo para llamar si recibía más amenazas. La experiencia, aunque aterradora, solo fortaleció mi resolución. Si alguien se sentía amenazado por mi mensaje, significaba que probablemente estaba involucrado en actividades similares a las de Naila. 6 semanas después del arresto, mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo Dolores, la abuela jubilada que vivía sola y tranquila. Ahora era Dolores, la defensora de los derechos de las personas mayores, la mujer que había demostrado que edad no significaba vulnerabilidad. Cada mañana me levantaba con un propósito que no había tenido en años. Tenía charlas que preparar, llamadas que devolver, casos que ayudar a resolver. Mi casa, que una vez había sido violada por la traición, ahora se había convertido en un centro de esperanza y apoyo para otros que habían pasado por experiencias similares. Pero lo más importante era que había recuperado algo que Naila había tratado de quitarme: mi dignidad, mi fuerza, mi voz. 2 meses después del arresto, llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo: el juicio de Naila. Mi abogado me había preparado durante semanas para este momento, explicándome exactamente qué esperar, qué preguntas me harían, cómo mantener la calma bajo la presión del interrogatorio. La sala del tribunal estaba más llena de lo que había anticipado. Además de los familiares y los medios de comunicación locales, habían venido muchas de las mujeres que habían asistido a mis charlas en el centro comunitario. Su presencia me daba fuerzas, pero también me hacía sentir la responsabilidad de representar a todas las víctimas de abuso familiar que nunca habían tenido la oportunidad de buscar justicia. Naila entró a la sala esposada, vestida con el uniforme naranja de la cárcel. Se veía más delgada, más pálida, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la misma frialdad en sus ojos que había visto esa noche en las grabaciones de seguridad. No había rastro de remordimiento, solo resentimiento y rabia. Camilo estaba sentado en la primera fila, del lado de la fiscalía. Había sido una decisión difícil para él, testificar contra la madre de sus hijos, pero sabía que era lo correcto. Sus ojos estaban enrojecidos, y pude ver que llevaba semanas sin dormir bien. El fiscal comenzó presentando el caso con una claridad devastadora. Mostró las grabaciones de video en una pantalla grande, para que todo el jurado pudiera ver exactamente lo que Naila había hecho en mi casa esa madrugada. El silencio en la sala era absoluto mientras observaban cada movimiento calculado, cada fotografía tomada, cada objeto robado. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Había ensayado este momento cientos de veces, pero estar ahí, frente al jurado, sintiendo la mirada de Naila clavada en mí, era completamente diferente. Señora Dolores, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos con sus propias palabras qué descubrió la mañana del 24 de marzo? Con voz firme, conté toda la historia. Desde el momento en que desperté y noté que algo estaba mal, hasta el descubrimiento del robo, hasta la decisión de revisar las cámaras de seguridad. El jurado escuchaba atentamente,
algunos tomando notas, otros simplemente absortos en cada detalle. ¿Cómo se sintió usted?, preguntó el fiscal, cuando vio que la persona que había violado su hogar era su propia nuera. Me sentí traicionada de la manera más profunda posible, respondí, mirando directamente al jurado. Pero más que eso, me di cuenta de que esto no había sido un impulso. Había sido un plan calculado, ejecutado por alguien que había abusado de mi confianza durante meses. El abogado defensor de Nayla trató de desacreditar mi testimonio, sugiriendo que las cámaras podrían haber sido manipuladas, que mi edad podría haber afectado mi percepción de los eventos. Pero cada una de sus preguntas capciosas solo sirvió para que yo reafirmara la verdad de lo que había ocurrido. Señora Dolores, me preguntó con tono condescendiente, ¿no es posible que usted haya malinterpretado las intenciones de mi clienta? ¿No podría haber estado tratando de proteger sus pertenencias? Señor, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando alguien entra a su casa sin permiso a las 3 de la madrugada, abre su joyero con una llave que usted no sabía que tenía, toma todo su dinero, y después fotografía sistemáticamente todos sus documentos personales, no hay malinterpretación posible. Eso se llama robo premeditado. Varios miembros del jurado asintieron, y pude ver que mi respuesta había resonado con ellos. Camilo testificó después de mí. Su testimonio fue particularmente doloroso de escuchar. Describió cómo Nayla había estado haciendo preguntas cada vez más específicas sobre mis finanzas, mi salud, mis rutinas diarias. Cómo había insistido en acompañarme a citas médicas, supuestamente por preocupación, pero siempre haciendo preguntas detalladas sobre mis medicamentos y mi condición física. Mi esposa, dijo Camilo con voz quebrada, había convertido a mi madre en su proyecto. No era amor familiar lo que sentía por ella. Era codicia pura y calculada. El testimonio más impactante vino de la otra víctima que se había presentado durante la investigación. Era una mujer de 73 años llamada Elena, quien describió cómo Nayla había ganado su confianza fingiendo preocupación por su soledad. Nayla venía a visitarme regularmente, testificó Elena con voz temblorosa. Me traía comida, me ayudaba con las compras. Pensé que era un ángel enviado por Dios. Pero poco a poco comenzó a pedirme pequeños favores. Que si podía guardar algo de dinero para ella, que si podía prestarle mi tarjeta de crédito para una emergencia. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me había robado más de $4,000. El patrón era idéntico al que había intentado conmigo: ganar confianza, ofrecer ayuda, obtener acceso a información financiera y después explotar esa confianza para robar. Cuando Nayla finalmente testificó en su propia defensa, su estrategia fue completamente predecible. Se presentó como la víctima incomprendida, la nuera que solo había querido ayudar a su suegra anciana. Lloró lágrimas que parecían genuinas mientras describía su preocupación por mi bienestar. Yo amaba a Dolores como a una madre, declaró con voz sollozante. Todo lo que hice fue por amor, por preocupación. Nunca tuve intención de lastimarla. Pero cuando el fiscal la interrogó sobre las fotografías que había tomado de mis documentos, sobre la llave que había hecho sin mi conocimiento, sobre su visita a Elena, su historia comenzó a desmoronarse. ¿Puede explicarnos?, preguntó el fiscal. ¿Por qué fotografió usted el testamento de la señora Dolores si solo estaba preocupada por su seguridad? Yo quería asegurarme de que sus documentos estuvieran en orden, tartamudeó Nayla. ¿Y por qué necesitaba fotografiar sus medicamentos? Para poder ayudarla a recordar cuándo tomarlos. ¿Y por qué rompió deliberadamente el retrato familiar en la sala? Por primera vez durante todo el juicio, Nayla no tuvo respuesta. Se quedó allí, en el estrado, con la boca abierta, buscando desesperadamente una explicación que no existía. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos: robo en primer grado, entrada ilegal a propiedad privada, intento de fraude y acoso a persona mayor de edad. Cuando el juez leyó el veredicto, Nayla colapsó en su silla. No de tristeza o remordimiento, sino de rabia pura. Comenzó a gritar acusaciones hacia mí, hacia Camilo, hacia el sistema judicial. Tuvieron que sacarla de la sala a la fuerza mientras gritaba que todo era una conspiración en su contra. La sentencia fue de 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. También tendría que pagar restitución completa por todo lo que había robado, tanto de mí como de Elena. Después del juicio, en los escalones del juzgado, me rodearon los reporteros.
Pero también estaban allí las mujeres del centro comunitario, algunas de las personas que había ayudado durante estos meses, incluso algunos desconocidos que habían seguido el caso en las noticias. «Señora Dolores», me gritó un reportero, «¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia?» «Me siento aliviada», respondí honestamente. «Pero más que eso, me siento esperanzada. Este caso ha demostrado que las personas mayores no tienen que ser víctimas silenciosas. Podemos defendernos, podemos buscar justicia, y podemos ayudar a otros a hacer lo mismo». Una mujer joven se acercó a mí después de que terminaran las entrevistas. «Señora Dolores, mi abuela vio su historia en las noticias. Por primera vez en meses, me contó que su cuidadora la había estado robando. Gracias a su ejemplo, finalmente tuvo el valor de denunciarla». Esas palabras valían más que cualquier veredicto judicial. Sabía que mi experiencia horrible se había transformado en algo positivo, en una fuerza para el bien que había ayudado a proteger a otras personas vulnerables. Esa noche, en mi casa, rodeada de flores y tarjetas de felicitación de personas que habían seguido el caso, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Por primera vez en meses, sentí una paz completa. Nayla había pagado por sus crímenes, pero más importante aún, había aprendido que subestimar a una mujer de 69 años había sido el error más grande de su vida. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Las charlas en el centro comunitario se habían expandido a una organización formal llamada Voces de Sabiduría, donde ayudaba a personas mayores a identificar y reportar casos de abuso familiar. Lo que había comenzado como mi historia personal de traición se había convertido en un movimiento que estaba protegiendo a cientos de familias. Mi casa, que una vez había sido violada por la codicia de Nayla, ahora recibía un flujo constante de visitantes que buscaban consejo, apoyo o simplemente alguien que entendiera su dolor. Había instalado cámaras de seguridad adicionales, no por miedo, sino por precaución inteligente. Camilo había logrado la custodia completa de sus hijos después de que un psicólogo evaluara a Nayla y determinara que representaba un riesgo emocional para los menores. Mis nietos, que inicialmente habían estado confundidos y lastimados por la ausencia de su madre, gradualmente habían comenzado a entender que su papá y su abuela habían hecho lo correcto al protegerlos. «Abuela», me preguntó mi nieta de 8 años durante una de nuestras tardes juntas, «¿por qué mamá tomó tu dinero sin pedirlo?». Era una pregunta que había temido, pero que sabía que eventualmente llegaría. «Cariño», le respondí cuidadosamente, «a veces las personas toman decisiones muy malas cuando quieren cosas que no les pertenecen. Tu mamá se enfermó en su corazón, de una enfermedad que se llama codicia». «¿Se puede curar esa enfermedad?», preguntó con la inocencia que solo tienen los niños. «Solo si la persona realmente quiere curarse», le expliqué. «Y eso tiene que venir de adentro, de querer ser una mejor persona». Un día de primavera, mientras revisaba mi correspondencia, encontré una carta que me hizo detenerme en seco. El remitente era el centro penitenciario donde Nayla cumplía su sentencia. Con manos temblorosas, abrí el sobre. «Dolores», comenzaba la carta, «sé que no merezco tu atención después de todo lo que hice, pero necesito que sepas algo. He estado en terapia durante estos meses, y finalmente estoy empezando a entender la magnitud de mi daño. No solo te robé dinero y objetos, te robé la paz, la confianza, la seguridad en tu propio hogar». Continué leyendo, dividida entre la curiosidad y la repulsión. «Quiero que sepas que lo que hice no tuvo nada que ver contigo o con cómo me trataste. Tuve una infancia donde nunca tuvimos suficiente dinero, donde vi a mi madre trabajar 3 empleos solo para sobrevivir. Cuando conocí a tu familia, cuando vi tu casa, tu estabilidad, algo enfermo despertó en mí. Pensé que merecía tener lo que tú tenías». La carta continuaba por varias páginas, describiendo su terapia, su comprensión gradual de cómo había justificado sus acciones, su reconocimiento de que había lastimado no solo a mí, sino a sus propios hijos y a su esposo. «No espero tu perdón», terminaba la carta, «porque sé que no lo merezco. Pero quería que supieras que cada día pienso en el daño que causé. Y quería agradecerte por hacer que me enfrentara a las consecuencias de mis acciones. Era la única manera de que pudiera comenzar a cambiar realmente». Dejé la carta sobre la mesa y me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Parte de mí quería sentir compasión por ella, entender su trasfondo difícil. Pero una parte más grande recordaba la frialdad en sus ojos cuando fotografió mi casa, la premeditación calculada de cada uno de sus movimientos.
Le mostré la carta a Eliseo cuando vino a visitarme esa tarde. ¿Qué piensas, mamá? ¿Crees que realmente ha cambiado? Creo que está empezando a entender lo que hizo, respondí cuidadosamente. Pero entender y cambiar verdaderamente son dos cosas muy diferentes. Vas a responderle. Lo pensé durante varios días. Finalmente, decidí escribir una carta breve. Naila, recibí tu carta y leo que estás trabajando para entender tus acciones. Eso es un paso positivo. Sin embargo, el verdadero cambio se demuestra con acciones a lo largo del tiempo, no con palabras. Si realmente has cambiado, dedica tu vida a asegurarte de que nunca lastimes a otra persona de la manera que me lastimaste a mí. Esa será tu verdadera redención. Nunca recibí respuesta a esa carta, y no esperaba una. La primavera trajo noticias inesperadas. El fiscal me llamó para informarme que Naila había sido elegible para libertad condicional después de cumplir 2 años de su sentencia. Señora Dolores, tiene derecho a presentar una declaración en la audiencia de libertad condicional. Su opinión será considerada en la decisión. La audiencia fue diferente al juicio. Más pequeña, más íntima, pero igualmente importante. Naila se veía diferente después de 2 años en prisión. Más delgada, con el cabello gris que había dejado de teñir, con una expresión que parecía más humilde que la rabia que había mostrado durante el juicio. Señora Dolores, me preguntó el oficial de libertad condicional, ¿tiene algo que decir sobre la posible liberación de la señora Naila? Me puse de pie y miré directamente a Naila antes de hablar. Durante 2 años he visto el daño que sus acciones causaron no solo en mi vida, sino en la vida de mi hijo, mis nietos, y todas las familias que han sido destruidas por traiciones similares. He visto el trauma que perdura mucho después de que se ha hecho justicia legal. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Sin embargo, también creo en la posibilidad de redención verdadera. Si Naila ha usado este tiempo para cambiar genuinamente, si está dispuesta a dedicar su vida a reparar el tipo de daño que causó, entonces merece la oportunidad de demostrar ese cambio fuera de prisión. Pero, continué, quiero que quede claro que cualquier contacto directo o indirecto con mi familia resultará en que busque que se revoque inmediatamente su libertad condicional. Mis nietos no necesitan la confusión y el dolor de tener a una madre que los abandonó de vuelta en sus vidas hasta que sean lo suficientemente mayores para tomar esa decisión por sí mismos. Naila fue liberada bajo libertad condicional con condiciones estrictas. No podía acercarse a ningún miembro de mi familia, tenía que continuar con terapia obligatoria y tenía que realizar trabajo comunitario específicamente con víctimas de abuso familiar. 1 año después de su liberación, recibí una llamada inesperada de una trabajadora social. Señora Dolores, quería informarle que Naila ha estado trabajando como voluntaria en nuestro centro de crisis familiar. Ha estado ayudando a otras mujeres que han cometido crímenes similares a entender el impacto de sus acciones. Su supervisor me pidió que le transmitiera que su trabajo ha sido genuino y comprometido. No respondí inmediatamente. Parte de mí se sentía validada de que mi decisión de apoyar su libertad condicional había resultado en algo positivo. Pero otra parte se mantenía cautelosa, recordando que las personas pueden cambiar temporalmente cuando las circunstancias lo requieren. ¿Hay algo específico que necesite de mí?, pregunté finalmente. No, señora. Solo queríamos que supiera que su historia, su manera de manejar su situación, se ha convertido en parte de nuestro programa de rehabilitación. Las mujeres que han cometido crímenes similares estudian su caso para entender el verdadero impacto de sus acciones en las víctimas. Después de colgar, me senté en mi jardín, donde había plantado rosas nuevas después del juicio. Habían florecido hermosamente, transformando un espacio que una vez había asociado con traición en un lugar de belleza y paz. Reflexioné sobre el viaje que había comenzado esa mañana terrible cuando descubrí que me habían robado. Había comenzado como una víctima, una mujer mayor traicionada por alguien en quien confiaba. Pero se había transformado en algo mucho más poderoso. Ahora, a los 71 años, tenía un propósito que nunca había imaginado. Cada semana ayudaba a personas que habían pasado por experiencias similares. Cada mes recibía cartas de personas que habían leído sobre mi caso y habían encontrado el valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso. Mi historia había demostrado que la edad no significaba indefensión, que la traición no tenía que resultar en silencio, y que una víctima podía transformarse en una fuerza para el cambio positivo. La mujer que había entrado a ese juicio 2 años atrás había sido una abuela que buscaba justicia.
La mujer que estaba ahora en este jardín era una defensora, una educadora, una voz para aquellos que habían perdido la suya. Naila había tratado de robarme mi tranquilidad, mi confianza, mi seguridad. En lugar de eso, sin saberlo, me había dado el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de descubrir mi verdadera fuerza y usarla para proteger a otros. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sonreí al darme cuenta de que, al final, yo había ganado mucho más de lo que ella me había quitado. 5 años después de aquella madrugada que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en mi oficina del centro comunitario, preparando mi presentación para la Conferencia Nacional sobre Prevención del Abuso a Personas Mayores. Mi cabello ahora completamente blanco refleja la sabiduría ganada a través de una experiencia que nunca habría elegido, pero que me transformó en alguien que nunca imaginé que podría ser. La organización Voces de Sabiduría ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Tenemos capítulos en 2 estados diferentes, hemos ayudado a más de 3.000 familias a identificar y reportar casos de abuso, y hemos logrado que se aprueben 3 leyes estatales que fortalecen las protecciones para personas mayores. Camilo se volvió a casar el año pasado con una mujer maravillosa llamada Elena, quien abraza a mis nietos como si fueran suyos. Los niños, ahora de 11 y 13 años, han sanado de manera notable. Comprenden que su madre cometió errores graves, pero también han aprendido que las acciones de una persona no definen el valor de toda una familia. Abuela, me dijo mi nieto la semana pasada, estoy orgulloso de lo que haces. Mis amigos en la escuela saben que mi abuela ayuda a proteger a las personas mayores de los malvados. Su inocente descripción de mi trabajo me hizo sonreír, pero también me recordó por qué este trabajo es tan importante. Naila cumplió exitosamente su libertad condicional y ahora trabaja a tiempo completo en un centro de rehabilitación familiar. Según los reportes que recibo ocasionalmente, se ha convertido en una defensora efectiva para otras mujeres que han cometido crímenes similares. Nunca hemos vuelto a tener contacto directo, y está bien así. Su redención no requiere mi perdón personal, solo su compromiso continuo de reparar el tipo de daño que una vez causó. El mes pasado recibí una carta que me emocionó profundamente. Era de una mujer en Texas que había visto mi entrevista en un programa de televisión nacional. Señora Dolores, escribía, su historia me dio el valor de instalar cámaras en la casa de mi madre. Descubrimos que su enfermera la había estado drogando para robar sus medicamentos. Gracias a su ejemplo, mi madre está ahora segura y la enfermera está en prisión. Estas cartas llegan semanalmente, recordándome que mi experiencia personal se ha convertido en algo mucho más grande, una red de protección para personas vulnerables en todo el país. Mi casa, que una vez fue violada por la traición, ahora es un santuario de paz y propósito. Las cámaras de seguridad siguen funcionando, pero ya no las veo como símbolos de desconfianza, sino como herramientas inteligentes de autoprotección. El joyero donde Naila robó mi dinero ahora guarda las llaves de mi oficina y copias de todos los documentos importantes de las familias que hemos ayudado a proteger. Eliseo se mudó de regreso a la ciudad el año pasado, preocupado por mi seguridad a medida que envejezco. Pero rápidamente se dio cuenta de que ya no soy la mujer vulnerable que pensó que necesitaba proteger. Soy una mujer de 74 años que conoce su valor, que entiende sus fortalezas, y que no permitirá que nadie la victimice nunca más. Mamá, me dijo hace poco, a veces me pregunto si lo que te pasó con Naila fue lo peor que te pudo haber ocurrido, o lo mejor. Fue lo peor, le respondí honestamente. Pero me enseñó que tenía una fuerza que nunca supe que existía. Me enseñó que una víctima puede elegir convertirse en una guerrera. Esta tarde daré mi presentación titulada De víctima a defensora, cómo una traición se convirtió en propósito. Hablaré ante 500 profesionales de trabajo social, oficiales de policía y defensores de los derechos de las personas mayores. Pero antes de salir hacia el auditorio, tomo un momento para reflexionar sobre el viaje extraordinario que comenzó con lágrimas de traición y se ha convertido en una vida llena de propósito y impacto. Naila pensó que estaba robando a una anciana indefensa. En lugar de eso, despertó a una fuerza que ha protegido a miles de personas y ha cambiado leyes que protegerán a generaciones futuras. Al final, el regalo más grande que involuntariamente me dio no fue la oportunidad de buscar justicia, sino la oportunidad de descubrir quién realmente era bajo décadas de gentileza silenciosa. Me levanto de mi escritorio, ajusto mi vestido verde favorito, y camino hacia la puerta con la confianza de una mujer que sabe exactamente quién es y por qué está aquí. La abuela que fue traicionada ya no existe.
En su lugar está una mujer que transformó su dolor más profundo en el propósito más significativo de su vida.